Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección única, vespertina, del día 2 de octubre del 2023. Empezamos en el mes de octubre. Ya son las últimas llamadas a querer ganar el curso, jóvenes. Así que ya el segundo parcial fue una bien fuerte. Espero que estén bien sus familias y bueno, seguimos en la lucha contra los corruptos, tanto en la UNSAC como en el gobierno, que no quieren soltar la guayaba, jóvenes. Bueno, entonces vamos a continuar, nos quedamos. Vamos a seguir viendo las propiedades físicas de lo que son a terminar de ver las propiedades físicas de los carbonilos. Entonces vamos a proceder a presentar. Ya se les envió de dónde a dónde va a entrar el examen corto de esta semana, jóvenes, espero que ya lo tengan. Bueno, el día de hoy tienen la entrega del resumen de la unidad 2, ¿verdad? Este es Luis Morales. ¿Quién es Luis Morales, jóvenes? Porque yo no conozco a ningún Luis Morales. A ver. Yo, ingeniero Diego Morales. Ah, es que usted trabaja con otro nombre, no con Luis Morales, ¿no? Sí, ahorita voy a arreglar eso. Vale. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a continuar. Como vimos el último día, que fue el lunes pasado, los aldehídos y cetonas no forman puente de hidrógeno, por lo cual no tienen propiedades físicas muy altas. Pero comparado con los hidrocarburos, pues tienen más propiedades físicas debido a que tienen el carbonilo que da una fuerza dipolo-dipolo. Entonces son mayores que los hidrocarburos, pero menores que los alcoholes y mayores que los éteres. Bueno, entonces empezamos pues, jóvenes. A ver, léame, Alejandro. Son solubles en agua aldehídos y cetonas que tienen menos de 5 carbonos debido a que pueden formar puentes de hidrógeno con el disolvente. Los aldehídos y cetonas son solubles en los disolventes orgánicos usuales. Ok, o sea que debido a que tienen polaridad se pueden disolver en agua solo los pequeños. Además también pueden formar puente de hidrógeno con los electrones libres que tiene el oxígeno, el carbonil, pero solo son los pequeños. Bueno, a ver, léame Astrid, por favor. Son líquidos la mayoría de los aldehídos alifáticos de cadena lineal hasta 12 carbonos. El formaldehído es un gas, es muy utilizado con fines de desinfección en solución acuosa que se llama formalina. Eso significa, PEB significa punto de ebullición, es de menos 21 grados Celsius, o sea que quiere decir de que es gas. Normalmente esta sustancia que se llama formalina, que es formaldehído en agua, es un agente, es una solución desinfectante que se utiliza mucho en los campos para cuando se dan las podas. Yo lo conocí cuando trabajé en la bananera. Lo utilizan para lo que es desinfección de machetes cuando están haciendo podas de matas, ¿verdad? Porque a veces las matas tienen una bacteria que se llama moco, y si no desinfectan el machete pues contaminan a toda la plantación. Entonces los cortadores en el campo siempre tienen su machete y tienen una botella con una esponja en la cual van limpiando el machete cada vez que podan una de las matas, ¿verdad? Entonces sí es utilizado esto con fines de desinfección. Bueno, entonces fíjense pues las cetonas, ¿cómo serán, líquidas o gases? Pues la cetona más pequeña, que es la acetona, pues es líquida, que es la que usan las chicas para quitarse el esmalte, ¿verdad? Entonces quiere decir de que todas las cetonas son líquidas, no hay ninguna gaseosa.
Vamos a ver cómo preparamos los carbonilos. Entonces, fíjense que en el examen, pues hubieron notas, donde les fue peor fue en la segunda parte, ¿verdad? Que muchos nada que ver, pero hubieron algunas buenas notas, ¿verdad? O sea que sí van, y más que todo son los nuevos, ¿no, jóvenes? Desgraciadamente. Entonces sacaron buenas notas en la segunda parte y por eso sacaron un buen examen. Ahí se acuerdan pues de que yo ya no hago ningún examen de botar nota, pero el examen final les puede botar la nota más baja de los parciales, ¿verdad? Pero tienen que ganar, si no ganan no se cambia nada. ¿Quedó claro eso, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces vamos a ver lo que es la oxidación de alcoholes. Para preparar carbonilos, esa reacción ya la vimos también, ¿verdad? Todos estos grupos funcionales están correlacionados. Bueno, entonces vamos a ver cómo calculamos el estado de oxidación del carbono, ¿verdad? Para ver, poder clasificar si se oxida o no se oxida o se reduce. Bueno, entonces fíjense, pues cuando el carbono está unido a un átomo más electronegativo, tiene una carga positiva, ¿ok? Más 1. Cuando el carbono está unido a un átomo menos electronegativo, sería el valor menos 1. Entonces ahorita vamos a hacer unos cálculos. Entonces, por ejemplo, acá comenzamos con lo que es el metano. Se dan cuenta que el carbono hidrógeno, el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono, por lo cual es menos 1. Como tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno, entonces sería 4 por menos 1, sería menos 4. O sea, el estado de oxidación del carbono en el metano es menos 4. Bueno, ahora miremos en el metanol. En el metanol se dan cuenta que tiene 3 enlaces carbono-hidrógeno y tiene un enlace carbono-oxígeno. El carbono-hidrógeno ya vimos que es menos 1 porque el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono. Entonces sería menos 1 por 3, me va a quedar menos 3. Ahora, el carbono-oxígeno, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo cual me queda más 1. Entonces, el total sería 3 por menos 1, que son los hidrógenos, más 1 por más 1, que es el oxígeno, me queda menos 2. No sé si hay alguna duda, chicos. Bueno, ahora miremos en el metanal o formaldehído. En este caso se da cuenta que tiene 2 enlaces carbono-hidrógeno, entonces sería 2 por menos 1. Y en el oxígeno tenemos que tomar en cuenta cada uno de los enlaces. Como el oxígeno y el carbono tiene 2 enlaces, entonces por eso es que multiplicamos por 2. O sea que sería 2 enlaces con oxígeno. Como es más electronegativo el oxígeno, entonces sería más 1. Entonces sería 2 por menos 1, menos 2, y 2 por más 1 sería más 2. Al sumar, pues nos queda 0. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, y por último tenemos el ácido metanoico o el ácido fórmico. Se dan cuenta de que acá solo tiene un enlace carbono-hidrógeno, entonces sería 1 por menos 1. Y de ahí tiene 3 enlaces de oxígeno. Tiene carbono-oxígeno OH y los 2 enlaces con el carbonil. O sea que sería 3 por más 1. Entonces, al hacer la suma me va a quedar más 2. Entonces nosotros debemos de recordarnos en inorgánica que cuando una sustancia aumenta su estado de oxidación, quiere decir de que se oxida. Pero cuando el estado de oxidación disminuye, quiere decir de que se reduce. Bueno, entonces lo mismo es acá. Entonces se dan cuenta que el más oxidado en este caso sería el más grande, que sería el ácido metanoico. Y el menos oxidado sería el menos 4. Al contrario, también podríamos decir que el más reducido es el metano y el menos reducido es el ácido. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros cuando estamos transformando el metano en metanol,
lo estamos oxidando porque estamos pasando de -4 a -2, quiere decir de que vamos incrementando el estado de oxidación. Si pasamos el metanol a aldehído, entonces vamos a pasar de -2 a 0, también estamos aumentando, también estamos oxidando. Y cuando pasamos el aldehído a un ácido carboxílico, pues pasamos de 0 a 2, quiere decir que también está aumentando, por lo cual se está oxidando más. Y al contrario sería, si yo paso de ácido metanoico a metanal, se dan cuenta que estaría reduciendo porque estoy reduciendo el número de oxidación. De metanal a metanol sería igual y de metanol a metano sería igual. Entonces eso es importante que lo entiendan para poder reconocer cuando el carbono se oxida o se reduce. Entonces, fíjense pues, a ver, léame por favor, Carlos Antonio. Podemos decir que los compuestos orgánicos más oxidados Serían los ácidos carboxílicos. A ver, Carlos Manuel. Los compuestos orgánicos menos oxidados serían Los alcanos. ¿Ok? Entonces, estos serían los extremos. Por supuesto, si yo digo reducido, sería lo contrario. El más reducido sería el alcano y el menos reducido sería el ácido carboxílico. Bueno, entonces, vamos a ver, César Valenzuela, léame por favor. intercambio entre diferentes grupos funcionales por reacciones redox. Ok, vamos a ver eso. Fíjense pues, jóvenes, entonces podemos resumir para decir de que el carbono se está oxidando o se está reduciendo, es bien simple en química orgánica. Si a ustedes el carbono está aumentando la cantidad de hidrógenos, quiere decir de que se está reduciendo. Si ustedes el carbono está aumentando la cantidad de oxígenos, se está oxidando. Se dan cuenta que es fácil en química orgánica. Bueno, entonces miren pues, acá tengo un alcohol primario que al oxidarlo, aquí vamos a ver, ya sabemos que es un oxidante débil, lo podemos pasar a lo que es aldehído. Luego este aldehído lo podemos seguir oxidando hasta ácido carboxílico. Estas reacciones son bien importantes a nivel industrial, a nivel bioquímico, ¿verdad? Entonces, para pasar el alcohol primario a aldehído debemos utilizar un agente oxidante débil. Y si yo quiero pasar alcohol primario a ácido carboxílico, pues utilizo un agente oxidante fuerte. ¿Ok? Eso ya lo vimos, el agente oxidante débil que se utiliza es el PCC, ¿verdad? Y todos los demás, el permanganato en medio ácido, el dicromato en medio ácido, el permanganato en medio alcalino, son agentes oxidantes fuertes. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora cuando tengo alcohol secundario? Entonces, únicamente lo puedo oxidar a acetona. Y se dan cuenta que la diferencia fundamental es tener hidrógenos. En este caso, un alcohol secundario solo tiene un hidrógeno, por lo cual solo puede sufrir una oxidación a acetona. Ya después no se puede seguir oxidando. Y luego un alcohol terciario no se puede oxidar, ¿ok? Porque no tiene hidrógenos. Vamos a ver los tipos de oxidantes. Entonces tenemos oxidantes fuertes hasta ácido carboxílico, permanganato en medio ácido calor, permanganato en medio básico calor, dicromato en medio ácido acuoso y trióxido de cromo en medio ácido. ¿Ok? Hay un caso especial. Si yo utilizo el dicromato en ácido sulfúrico concentrado anhidro, que significa que no tiene agua, el alcohol me va a llegar única y exclusivamente a aldehído. Ojo con esto, puede ser pregunta de examen corto o de examen final. Tenemos el oxidante débil, que es el clorocromato de piridinio, que se abrevia PCC. Solo llegaría el alcohol primario a aldehído. Pregunta de examen. Entonces acá tengo el PCC,
que se forma a partir de la piridina, que es este compuesto aromático. Tenemos el trióxido de cromo, un medio ácido y el diclorometano como disolvente. Entonces nuestro PCC sería esta sal, ¿verdad? Que es una sal que se denomina piridinium, porque como viene de la piridina. Entonces, si nosotros utilizamos este oxidante, única y exclusivamente lo vamos a llevar a aldehído. Una cosa importante, jóvenes, es lo siguiente. Si ustedes utilizan permanganato en medio ácido y calor, van a obtener el ácido carboxílico. Pero si ustedes utilizan permanganato en medio OH, van a obtener la sal del ácido. Ojo. Entonces, si ustedes tienen un alcohol primario y le agregan permanganato en medio ácido y calor, lo que van a obtener es el ácido carboxílico, ¿ok? Pero si ustedes utilizan un medio alcalino, en este caso ya saben ustedes que el permanganato pues es un agente oxidante fuerte, pero si ustedes utilizan el medio alcalino, lo que van a obtener ustedes es la sal, ¿verdad? Van a obtener la sal. Entonces se dan cuenta que aquí hay una gran diferencia. Cuando es la sal, esta sería soluble en agua. Y cuando obtienen el ácido, puede ser que sea soluble o no, ya dependiendo del tamaño del ER. Entonces, ojo, siempre cuando ustedes le echan un medio alcalino, obtienen la sal. Eso es muy importante y se les pregunta en la reacción. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿No hay ninguna duda? Bueno. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Daniel Osvaldo. Otro método para la obtención de aldehídos a partir de alcoholes primarios es el calentamiento de estos últimos a temperaturas entre 200 y 300 centígrados, en presencia de cobre metálico. Ok, entonces esta sería otra metodología para sintetizar aldehídos a partir de alcoholes primarios. Bueno, entonces, por ejemplo, acá tengo un alcohol primario, le agrego PCC. ¿Se dan cuenta que yo puedo poner PCC o podría poner trióxido de cromo, piridina y diclorometano, que sería igual o equivalente a PCC? Entonces, el alcohol primario únicamente me llega a aldehído. Pero si yo agrego permanganato en medio ácido y calor, o si no, pues no, a veces no necesito calor dependiendo de qué alcohol sea, entonces voy a obtener el ácido carboxílico. Como les dije, es ácido porque las condiciones son ácidas. Si fuera base, obtendría la sal. No sé si hay alguna duda, chicos. Acá tengo, en este caso, se dan cuenta que tengo un alcohol secundario. Agrego dicromato de potasio, que es un oxidante fuerte en medio ácido, y lo que obtengo es la acetona. No puedo obtener el ácido carboxílico porque es un alcohol secundario. ¿Okay? Entonces yo debo saber que es un alcohol primario, que es un alcohol secundario, que es un alcohol terciario. Entonces, como ya dijimos, se clasifica como primarios cuando está unido a un carbono primario, se clasifica alcohol secundario cuando está unido a un carbono secundario y terciario cuando está unido a un carbono terciario. En este caso agregamos el dicromato en medio ácido, que es un agente oxidante fuerte, y no hay reacción. Eso es lo que tienen que saber. Y aquí tenemos la otra reacción que habíamos hablado. Si yo tengo un alcohol primario, le agrego cobre a 250 grados, pues voy a obtener el aldehído, que sería la otra forma de sintetizar aldehídos.
No sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Estamos bien? Ya les voy a empezar a subir la hoja de trabajo siguiente porque ya van a tener que ir a practicando esto. Ya vimos el primer grupo funcional, alcoholes, fenoles y éteres. Ahorita vamos por el segundo. Bueno, aquí vamos a ver la segunda reacción para sintetizar carbonilos, que se llama oxidación de alquenos con ozono. Esto ya lo habíamos visto anteriormente cuando vimos reacciones de alquenos. La reacción se llama ozonólisis. ¿Qué es lo que pasa? Entonces miren, pues cuando yo tengo un alqueno, primer paso agrego ozono, segundo paso agrego zinc y agua y voy a obtener el aldehído o la acetona. En este caso se dan cuenta de qué tipo de alqueno estoy utilizando, Diego Oscal. Bueno, a ver, Dulce, ¿qué tipo de alqueno es? Mono, di o tri o tetra sustituido este. No, aquí solo tiene hidrógeno, 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 solo sería monosustituir. Entonces, cuando yo tengo un alqueno monosustituido y le agrego los reactivos de ozonólisis, se dan cuenta de que obtengo, aquí lo que tengo que ver simple y llanamente es esto. Se rompe el enlace pi y el enlace sigma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que agregar? Bueno, entonces acá en lugar de pongo un carbonilo y a este pongo un carbonilo para hacerlo simple. Se dan cuenta de que el de este lado sería el formaldehído, que solo tiene un carbono, y el de este otro lado sería el aldehído, que depende de la cantidad, o sea, depende de la cadena carbonada que aldehído va a ser. Bueno, entonces, con esta reacción yo puedo identificar cuál fue el alqueno que me originó esos productos. Bueno, entonces acá, por ejemplo, tengo este. Se da cuenta, en este caso, a ver, Eileen, ¿cuántos sustituyentes tiene el alqueno? Dos. ¿Y cómo se clasificaría este alqueno? ¿Como cis, trans o geminal? Eileen siempre. Geminal. Geminal. O sea que, miren, al romper acá, ¿qué va a pasar? En este, donde está el geminal, me va a formar una acetona. Y en este, que está el terminal, me va a formar una molécula de formaldehído. Se dan cuenta que aquí tengo la acetona, que viene de esta parte, y del otro lado tengo el formaldehído, que viene de lo que es el CH2. Una cosa que apunten es lo siguiente. Cuando el alqueno es terminal, siempre van a obtener una molécula de formaldehído, ¿verdad? Y depende de qué tenga del otro lado, si va a ser de aldehído, como es en este caso, o de una acetona, como es en este otro. ¿Ok? Porque cuando fuera trans, van a obtener, o cis, van a obtener dos aldehídos. Bueno. Entonces, resumiendo, alquenos terminales quiere decir de que van a tener por lo menos un CH2. Se dan cuenta que en este caso los dos alquenos son terminales. Le agrego ozono, se dan cuenta que entonces rompo acá la molécula. Entonces acá se me va a formar una molécula y acá otra molécula de aldehído. Como si tiene solamente un carbono, va a formar dos moléculas de formaldehído. ¿Ok? Es el único que forma dos moléculas de formaldehído, el acetileno. En este caso tenemos un alcohol monosustituido, como ya vimos. Entonces se rompe el doble enlace, se forma de este lado el aldehído y acá se forma el aldehído, pero como es terminal, me va a formar una molécula de formaldehído, que fue lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Eso es lo que se les va a evaluar en el examen. Bueno, ahora veremos cuando no tenemos alquenos terminales. Entonces, cuando no son alquenos terminales, no se va a formar molécula de formaldehído. Así de sencillo. Bueno, entonces ahora miremos que este sería, en este caso, un disustituido trans. Y entonces se rompe el doble enlace
se forma el aldehído de la izquierda y se forma el formaldehído de la derecha. Se dan cuenta que como los R's son diferentes, quiere decir de que les va a dar dos aldehídos. El de este lado le da R y el del otro lado les da R'. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ahora miremos un trisustituido. Se dan cuenta que tiene 1, 2 y 3. Bueno, entonces acá rompemos. Y del lado izquierdo, a ver, Elian, ¿qué se me va a formar? Se me va a formar un aldehído, una acetona. ¿Qué se me va a formar del lado izquierdo? Una acetona. Una acetona, que sería esta. ¿Y del lado derecho qué se me va a formar? Un aldehído. Un aldehído, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que así de fácil, ¿verdad? Y como no es, como es no terminal, entonces nunca les va a dar una molécula de formaldehído. Bueno, a ver, Elsa, acá, miremos, del lado izquierdo, cuando se rompe, ¿qué me forma acá? ¿Aldehído o cetona? Aldehído. Aldehído, ¿ok? Se dan cuenta que sería el aldehído que tenemos acá. ¿Y del lado derecho qué se me formaría, Elsa? La acetona. La acetona. Entonces se da cuenta que eso es lo que van ustedes a determinar. Puede ser que yo les pida la reacción directa, o sea, agregando SONIS, o yo les pregunte cuáles son los reactivos. Se dan cuenta que son dos preguntas que les puedo hacer. Bueno, a ver, Steven, acá al rompérseme la molécula con el ozono, del lado izquierdo, ¿qué me forma? Una acetona. ¿Y del lado derecho? También una acetona. Ok, entonces dependiendo de los sustituyentes les va a dar. Por ejemplo, en este caso, como los 4 sustituyentes son diferentes, les da 2 cetonas diferentes. Pero si, por ejemplo, tuviera el mismo sustituyente, les daría 2 moléculas de la misma cetona. ¿Ok? Miremos unos ejemplos. Entonces miren acá, como tenemos acá el doble enlace, acá se rompe. ¿Ok? Entonces del lado izquierdo me va a salir una acetona, un aldehído, perdón. Y del lado derecho me va a salir otro aldehído. A ver, Estuardo Monzón, ¿los dos aldehídos son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes porque acá tienen, miren, 1, 2, 3 y 4. Acá tiene 1, 2, 3. Entonces se me forma el propionaldehído del lado derecho y se me forma el butiraldehído del lado izquierdo, o se me forma el butanal del lado izquierdo y el propanal del lado izquierdo. Entonces se dan cuenta que aquí los puedo evaluar en dos cosas, también nomenclatura. Bueno, entonces ahora miren acá, cuando se rompe acá, ¿qué se va a formar del lado izquierdo, Fran Pablo? ¿Un aldehído o una acetona? Un aldehído, que sería este. ¿Y del lado derecho? Se forma la acetona porque este es un carbono secundario, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Entonces eso es lo que se les pregunta en el examen. Bueno, entonces ahora miremos este, que es tetrasustituido. A ver, cuando se rompe Helen, ¿qué se forma del lado izquierdo? ¿Aldehído o cetona? ¿Acetona? Cetona, no acetona. Cetona. ¿Ok? Sí es acetona, pero se llama acetona. Bueno, y del lado derecho, ¿qué se le forma también? Aldehído. Aldehído. Si mire, tiene dos sustituyentes. ¿Qué es lo que se forma, José Alejandro? ¿Qué es lo que se forma? Aldehído. Cetona también.
Se dan cuenta que en este caso, como los R son iguales, se dan cuenta que es metilo, metilo, metilo y metilo. Entonces le da dos moléculas de acetona. Así se llamaría este compuesto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Miren pues, aquí vamos a aprender cómo hacemos, que eso se les pregunta en el examen, se les puede preguntar en el área de la sección de donde tienen ustedes que responder las estructuras, ¿verdad? Que se llama completación. Entonces miren, pues aquí como tienen dos alquenos, debemos de ver que van a dar diferentes procesos. Bueno, entonces miren pues, para poder hacerlo yo les doy estos tips, ¿verdad? O estas claves. Entonces miren pues, yo tengo esto. Se dan cuenta que de este lado, a ver, Juan José, ¿qué se le formó? ¿Un aldehído o una acetona? Donde señalé, aldehído o acetona. Un aldehído. Ok, bueno, entonces, a ver, Luis Diego, de este lado, ¿qué se le formó? ¿Un aldehído o una acetona? Un aldehído. Un aldehído, ¿se dan cuenta? Este aldehído de este lado va a ser de 2 carbonos y este aldehído va a formar parte de esta otra molécula. Bueno, entonces ya terminaron con el primero. Entonces, ahora miremos el segundo. A ver, Luis Francisco, del lado izquierdo, ¿qué se le formó? ¿Un aldehído o una acetona? Una acetona. Una acetona. A ver, María Álvarez, del lado derecho, ¿qué se le formó? ¿Un aldehído o una acetona? Un aldehído. Un aldehído. Bueno, entonces de ahí lo que hacen ustedes es romper la molécula, ¿verdad? Entonces miren pues, ya con ese conocimiento que estoy viendo que ya adquirieron, entonces vamos a hacer, miren, acá para hacer esto es fácil, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, en lugar, rompo el enlace este y acá me va a quedar un carbonil, que va a ser el aldehído de este lado. Acá me va a quedar otro aldehído de este lado. Acá me va a quedar una acetona del lado izquierdo y me va a quedar un aldehído del lado derecho. Entonces ahora rompo y ¿qué voy a obtener? Se dan cuenta que de este lado obtuve el acetaldehído. De este otro lado obtuve este aldehído. Ahora en este rompimiento obtuve la acetona y de este otro lado obtuve el propionaldehído. Entonces aquí en esta reacción obtuve 3 fragmentos. ¿Se dan cuenta? Porque tengo 3 productos. El primero es acetaldehído, el segundo es el 3-oxobutanal. Se dan cuenta que aquí comenzamos 1, 2, 3 y 4. Nombre base, butanal. Y en la posición 3 tengo un oxo. Entonces sería 3-oxobutanal. Y luego el otro sería de 3, que se llamaría propionaldehído con el nombre común. Entonces no sé si hay alguna duda, Juan. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, a ver cómo está. Bueno, miren pues, acá tenemos este compuesto. Bueno, a ver, ¿cuántos fragmentos quedarían ahí? A ver, Melissa, si tiene 3. Fíjense pues, acá se rompería, perdón, ahorita lo voy a componer esto. Ay, mal, eso que no sé por qué. Se rompería acá y se rompería acá. ¿Cuántos fragmentos va a obtener? Melissa. ¿Había algún otro? ¿Cuántos fragmentos vamos a obtener ahí? 4. Entonces miremos pues. Acá vamos a obtener 1. ¿Ok?
Acá vamos a obtener otro. Acá vamos a obtener otro. Y en el medio vamos a obtener uno completo. O sea que precisamente estamos obteniendo 4. No sé si hay alguna duda de esto, jóvenes. A ver, Melissa, ¿entendió o no entendió? No. ¿Se entendió? Entonces se dan cuenta que eso es lo primero que tienen que analizar. Se dan cuenta que les va a salir 3 en las puntas y 1 en el centro. Bueno, entonces ahora acá vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer el análisis. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes con las tareas. Bueno, a ver Miguel Antonio, acá, al romper este, ¿qué es lo que voy a obtener? En el de la derecha, ¿qué obtengo? Un aldehído y una acetona. ¿Ah? Un aldehído, ¿me dan cuenta? Aldehído, aquí está aldehído. Y del lado derecho, ¿qué obtengo? Siempre Miguel Antonio. Otro aldehído, ¿se da cuenta? Dos aldehídos. A ver, Ronald Ortiz, en este, ¿qué obtengo del lado izquierdo? ¿Un aldehído o una acetona? Del lado izquierdo, una acetona. Una acetona, que sería la de este lado. ¿Y del lado derecho qué obtengo? Un aldehído. Un aldehído. Entonces ahí vamos armando ya nuestra molécula. Oxígeno. Bueno, a ver, Alejandro, acá, arriba, ¿qué obtengo? ¿Un aldehído o una acetona? Aldemar. Aldehído. Aldehído. A ver, Astrid, ¿qué obtengo acá abajo? Aldehído. Aldehído. Entonces yo ya tengo que armar mi molécula. Entonces ya sé que voy a obtener 4 fragmentos. Los de las puntas, que serían este y este, van a ser aldehídos. Y los del centro van a tener 2 aldehídos en la punta y una acetona en el centro. Bueno, entonces ahora miremos la respuesta. Si hubiéramos estado virtual, pues se los pongo a hacer en la pizarrón a cada uno de ustedes, pero desgraciadamente no tenemos la posibilidad. Y según que se mira el asunto como lo están manejando, pues yo creo que vamos a empezar hasta el otro año, bajones. Bueno, entonces miren pues, acá entró el ozono, acá ya dijimos que se me formó un aldehído, que sería este que tengo en la punta y sería el etanal porque tiene 2. Bueno, que viene de este lado, perdón, vamos a ver que me ve. No, estoy hablando, es que no los puse así como debería ponerlos. Pues, miren, los voy a borrar eso. Este etanal, ¿en dónde estaría? ¿De dónde viene el etanal? ¿De esta punta o de esta punta? ¿Izquierda, derecha o abajo? Astrid, ¿de dónde viene el etanal? ¿Izquierda, derecha o abajo? ¿De dónde viene el etanal? De abajo. De abajo. Acá tienen 2 carbonos, ¿se dan cuenta? Bueno, y de este lado se dan cuenta que le dieron los 2 aldehídos, son del mismo tamaño, miren. 1, 2 y 3. Y por eso le dieron 2 moléculas, que serían las 2 moléculas de propanal. ¿Ok? Bueno, y luego el compuesto que quedó al centro, se dan cuenta que de este lado va a tener, en el carbono 1 va a tener un aldehído, en el carbono 2 va a tener una acetona y en el carbono 4 va a tener otro aldehído. Entonces, así es como va a pedirse en el examen, ¿ya? Entonces, fíjense pues, acá tengo, si yo les pido los nombres, aquí les estoy pidiendo nombres IUPAC. Este como tiene 2 etanal, este como tiene 3 propanal,
Y este, como tiene aldehído cetona, se dan cuenta que tiene dos aldehídos, entonces en 1,4-butanodial sería el nombre base. Y de ahí en el carbono 2 tiene oxo, una cetona. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Bueno, ya firmaron, jóvenes, porque si no han firmado, de todos modos ahorita cierro el listado, jóvenes, no sé cómo vamos. A ver, ¿alguna duda? 27, ya ahorita van quedando solo los que van a tener la posibilidad de ganar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces eso es lo que se les va a preguntar en el examen, joven. Bueno, vamos a ver cómo podemos sintetizar cetonas aromáticos por la reacción que vimos en la última parte de la unidad 2, que sería la acilación de Friedrich-Crafts. ¿Qué significa la acilación de Friedrich-Crafts? Necesita un aromático y necesita un cloruro de ácido. Tenemos el catalítico, que es el tricloruro de aluminio, y obtenemos una cetona aromática. Entonces, con esta única y exclusivamente vamos a sintetizar cetonas aromáticas. Entonces, acá tengo el benceno, tengo el cloruro de acetilo, tengo el catalizador y obtengo la acetofenona. ¿Ok? Eso sería el nombre común de esta cetona aromática. También podemos sintetizar este mismo compuesto. En lugar de utilizar cloruro de acetilo, utilizamos el anhídrido acético. Entonces va a darnos el mismo producto. Pero miren, acá tenemos dos subproductos diferentes. Entonces, según su criterio, que ustedes ya van conociendo, ¿cuál sería una reacción más segura? ¿La primera o la segunda? A ver, Carlos, ¿qué piensa usted? ¿Cuál será más segura, la primera o la segunda? Yo diría la primera. ¿Por qué? Tal vez por tener menor cantidad de carbono. No, ahí le está dando la misma. Ahí le está dando la misma. El mismo producto. No, eso no podría ser. A ver, ¿alguna otra opinión? Tal vez porque es un aromático. No. Fíjense pues. Aquí con lo de aromático no podemos discutir porque estamos obteniendo un mismo producto. Lo que tenemos que analizar es el subproducto. A ver, ¿qué diferencia hay entre ácido clorhídrico y ácido acético, jóvenes? ¿Qué saben ustedes? Que eso ya deberían de saber algo. ¿Cuál de los dos compuestos es más tóxico, el ácido clorhídrico o el ácido acético? El ácido clorhídrico es más tóxico. El ácido clorhídrico es tóxico, es ¿cómo se llama? Corrosivo, y entonces en cambio el ácido acético no es corrosivo, solamente sienten ustedes el olor a lo que es el vinagre. Entonces, Elsa, ¿cuál sería más segura entonces? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Entonces se da cuenta de que aquí eso es lo que tenemos que analizar, el subproducto. Nosotros siempre vamos a tratar de tener las condiciones más seguras para los operarios y para nosotros mismos. Fíjense pues, además es más barata. En el caso del ácido clorhídrico, como es un gas corrosivo, es venenoso, entonces las condiciones deberían ser con acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico no oxida el acero inoxidable. Pero el ácido acético no necesita acero inoxidable. Ahí sería un ahorro sustancial en materiales, porque el acero inoxidable es bastante caro. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Carlos Manuel. ¿En dónde se encuentran los carbonilos en nuestra vida diaria? Ok, a ver, léame por favor, César Valenzuela. El grupo carbonilo está presente en muchos grupos funcionales.
Ok, que son del interés también de los agrónomos. A ver, léame por favor, Daniel Osvaldo. Que cuando decimos carbonilos nos referimos a aldehídos y cetonas. Ok. A ver, léame Diego Oscar, por favor. Que debido a la estructura del grupo carbonilo es muy reactivo. Ok, de los que hemos visto es el más reactivo. Es más reactivo que los alcoholes. Bueno, luego tenemos, a ver, léame Dulce. Que de los grupos que hemos visto es el más reactivo. Ok. A ver, léame Eileen. Nomenclatura IUPAC y común de aldehídos y cetonas. Ok. A ver, Elian. Propiedades físicas de los aldehídos y cetonas. Ok. Entonces, eso fue lo que vimos en esta unidad. Vamos a empezar un poco la otra y ahí nos vamos a quedar jóvenes. Solo vamos a ver el inicio de la siguiente. Déjenme ver que no, pensé que no la íbamos a terminar. Entonces fíjense, pues según vamos con el desarrollo del curso, creo que ya no vamos a necesitar otra clase de sábado, pero vamos a ver, depende si no hay alguna cosa rara, ¿verdad, jóvenes? Pero ahorita creo que ya no vamos a necesitar otra clase de extra. Bueno, entonces vamos a ver la unidad 3, parte 5. Puchica, no es eso. Ya me estoy yendo a otro lado. Vamos a ver la unidad no sé qué te pasa después. Bueno, ¿y qué han sabido ustedes de la inteligencia artificial? ¿Ha utilizado alguien algo de eso, jóvenes? A ver. Nadie ha utilizado la inteligencia artificial. A ver, pues chicos, nadie ha utilizado la inteligencia artificial, ¿no? ¿Ah? ¿Nadie? Bueno, miren, pues en Microsoft Office ya viene incluida la inteligencia artificial. No sé si ustedes han visto. A mí ya me cargó una cuestión que se llama Copilot, que es esta que está acá, miran en la pantalla eso, ¿no? ¿Sí están viendo en la pantalla? No se ve. Bueno, desde la diapositiva está proyectando y no se ve. ahorita lo voy a poner del otro lado. No lo puedo mover, ¿no? Lo voy a quitar. Ahorita sí miran, ¿no? Dice pre-copilot. Hoy sí lo miran. ¿Sí lo miran, jóvenes, o no? No miran eso. Ah, ya se vio arriba donde aparece su nombre, ¿verdad? Sí, ahí está, pero ahí está cabal, dice pre-copilot. Esa es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que la inteligencia artificial pues va a servir para poder, digamos, hacer cosas de rutina? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer una investigación con inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, les pongo una investigación, la investigación que les puse a Alcanos. Entonces, ustedes piden que la inteligencia artificial les haga ese trabajo, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, por supuesto, lo que prepara la inteligencia artificial a veces tiene problemas. Entonces, no es solamente que ustedes copien eso, lo que ustedes van a tener que analizar lo que les dio la inteligencia artificial para ver si está correcto dependiendo de lo que se les pidió. Entonces, por ejemplo, acá voy a pedir, miren pues, ahora sí mira, bajón. Sí mira, bajón.
no líquido de presentación real. La que sucede es que no se ve porque tiene fija la pestaña donde se compartir el proyecto, no podemos ver. Pero si sale, bueno, no sé, pero supuestamente estoy compartiendo la pantalla completa, debería de salir. Entonces, fíjense pues, entonces ahora dice, voy a preguntar reacciones de alcanos. Entonces, supuestamente ahí me va a la inteligencia artificial, me va a generar un texto. Entonces ahí me está generando el texto, ¿me? Entonces, me está generando el trabajo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, bueno, no sé por qué no se mira, pero se debería de ver. Entonces, el asunto es de que, porque no la puedo mover, no la puedo mover de la pestaña, está a un lado de mi pestaña. Y yo estoy dando mi pestaña, bueno, pero sí la van a ver en el... sí la van a ver en la grabación. Entonces fíjense que ahorita me está generando el trabajo. Entonces, ustedes van a poder hacer eso. Pero por supuesto, de ahí van a tener que revisar si coincide con los temas que les pedí yo. Y de ahí van a tener que ver también que la información esté correcta, ¿verdad? O sea, que no solamente es... por eso ya a partir de otro semestre vamos a meter algo de inteligencia artificial jóvenes, para que ustedes vayan conociendo esto, ¿verdad? Entonces hay varias plataformas que manejan eso, ¿verdad? Bueno, entonces solo se los decía porque ahorita estoy recibiendo un curso en la Mariano Galvez de eso, ya empecé a recibir, porque en la San Carlos, olvídense, jóvenes, no hay manera que progresemos en nada. Entonces, vamos a ver. Hoy sí está viendo la presentación, ¿bajo? Bueno, entonces vamos a ocultar y vamos a pasar y solo vamos a ver la introducción. Entonces vamos a ver las propiedades químicas. Entonces vamos a ver los centros de reacción. Entonces miren, pues ahora los centros de reacción que tiene lo que es la acetona o el aldehído son 3. Se dan cuenta que el alcohol tenía 2, o sea que quiere decir de que es más reactiva. Entonces el centro de reacción 1, que es el carbonilo, ¿verdad? Va a tener adición nucleofílica. El centro de reacción número 2, que es el carbono hidrógeno, que en ese caso sería un aldehído, va a tener reacción de oxidación. Y estos única y exclusivamente van a reaccionar los aldehídos, porque las cetonas no tienen el H. Y el centro de reacción 3, que es el carbono alfa, se dan cuenta que aquí está el carbono alfa. Este sería el carbono alfa. Entonces, ¿qué reacciones van a dar? Van a dar las reacciones de extracción de hidrógeno alfa. ¿Ok? Esos serían los 3 centros de reacción y las reacciones que corresponden a cada uno de ellos. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos bien? Bueno, entonces nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana, chicos. Un abrazo a todos, feliz inicio de mes y de semana. Y bueno, echarle ganas, que ya es el último suspiro del semestre. Que tengan una feliz tarde y nos vemos mañana, jóvenes. Feliz tarde. Buenas tardes, nos vemos. Vaya bien.